Viernes, 10 de enero de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 14. Registro digital, 202-9775. Tipo, aislada. Asignación o transmisión de títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. El estándar de fundamentación y motivación aplicable a las resoluciones de la Comisión Nacional del Agua en que se detecte un riesgo hídrico, amerita deferencia judicial. Hechos. Una persona moral solicitó a la Comisión Nacional del Agua la transmisión de su título de concesión a una tercera persona, el que le permitía explotar aguas nacionales subterráneas provenientes de un pozo ubicado en un acuífero, así como el cambio de uso agrícola a pecuario, la cual se negó al detectarse un riesgo hídrico. En el juicio contencioso administrativo federal se reconoció su validez, al estimarse que se afectaría al acuífero y a la población que se sirve de él. Por lo que en amparo directo argumentó que el estándar de motivación fue laxo, pues no se sustentaron debidamente los estudios en los que se basó la resolución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el estándar de fundamentación y motivación aplicable a las resoluciones de la Comisión Nacional del Agua que involucren la asignación o transmisión de un título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, amerita deferencia judicial cuando se detecte un riesgo hídrico. Justificación. El derecho humano al agua incluye libertades y derechos concretos que, correlativamente, asignan obligaciones a la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad administrativa de carácter nacional especializada en la asignación, distribución, vigilancia y regulación en sede administrativa, las cuales debe interpretar para darle un efecto útil a sus obligaciones de respeto, protección y garantía en materia hídrica, conforme al parámetro de control constitucional fijado y a los ordenamientos aplicables, entre los que destaca la Observación General número 15-2002, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se desarrolló el derecho al agua. Para determinar si el acto de autoridad reclamado supera el estándar de motivación de deferencia, deben valorarse tres aspectos. 1. La asignación. Transmisión y cualquier decisión sobre la titularidad de una concesión de agua no debe evaluarse desde una perspectiva de mercado ni de derechos de propiedad, sino desde la distribución equitativa de un recurso natural, que debe tomarse cuidando su disponibilidad, calidad y accesibilidad para todas las personas, por lo que la negativa de transmitir una concesión no puede equipararse a un acto privativo o limitativo de un derecho adquirido. 2. Al tomarse la decisión, no debe considerarse el caso de manera aislada, pues los problemas hídricos deben resolverse desde una perspectiva medioambiental, es decir, cobra aplicación el principio de integración ambiental. De ahí que la motivación de las decisiones administrativas puedan basarse en la consideración de los impactos al ecosistema y al sistema hídrico en general, y no solo los relacionados con el título de concesión. Y 3. El estándar de prueba exigido para sustentar una decisión adversa a la persona interesada de otorgarle una concesión de agua, o bien, su transmisión, es uno que no exige a la autoridad demostrar cabalmente la existencia de un daño hídrico o medioambiental, ni tampoco un riesgo hídrico inminente o inmediato, sino basta una carga mínima de presentar elementos que sustenten la posibilidad de un riesgo hídrico, conforme a los principios in dubio pro aqua, precautorio y de integridad ambiental, y cuya inexistencia corresponde probar a la persona quejosa, como implicación del principio precautorio en la justicia hídrica. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de 14. Registro digital, 202-9776. Tipo, aislada. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El artículo 78, segundo párrafo, fracción, de su reglamento interno, al restringir en forma absoluta la entrega de copias de los documentos que obren en sus expedientes cuando su trámite no haya concluido, viola el derecho de acceso a la información. Hechos. La persona quejosa presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y solicitó copia de los informes rendidos por las autoridades, lo cual se le negó en términos del artículo 78. Segundo párrafo, fracción, de su reglamento interno, toda vez que el expediente se encontraba en trámite. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 78, segundo párrafo, fracción,
del citado reglamento. Al restringir en forma absoluta la entrega de copias de los documentos que obren en los expedientes tramitados ante dicha comisión por una persona que hubiere tenido la calidad de quejosa o agraviada, cuando su trámite no haya concluido, viola el derecho de acceso a la información. Justificación. El referido precepto no establece cuáles son las razones específicas de interés público que autorizan la restricción absoluta de reservar toda la información de los expedientes durante su sustanciación, ni que se vinculen con la vulneración a la conducción de los asuntos relativos, por lo que no es acorde con las hipótesis que permiten limitar el acceso a la información contenidas en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113, fracciones 11 y 13, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 14. Registro Digital, 202-9777. Tipo, aislada. Consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas. La Comisión Reguladora de Energía debe realizarla en el procedimiento de revocación de un permiso de generación de energía eléctrica a gran escala, cuando incida en sus intereses y derechos. Hechos. Una persona indígena promovió amparo indirecto contra la negativa de la Comisión Reguladora de Energía de reconocerle el carácter de tercera interesada en el procedimiento administrativo de revocación de un permiso otorgado a una persona moral para la implementación de un parque de generación de energía eólica, el cual se negó. En revisión argumentó que se omitió analizar la violación al derecho a la consulta previa de la comunidad indígena a la que pertenece para revocarlo, pues se le consultó para otorgarlo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la Comisión Reguladora de Energía debe realizar una consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas en el procedimiento de revocación de un permiso de generación de energía eléctrica a gran escala, cuando incida en sus intereses y derechos. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando existan obras a gran escala, el Estado está obligado a realizar una consulta previa a las comunidades indígenas cuando les cause impacto. Los artículos 11, fracción 8 y 119 de la Ley de la Industria Eléctrica establecen que la Secretaría de Energía debe llevar a cabo los procedimientos de consulta relacionados con proyectos de la industria eléctrica y tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen dichos proyectos, lo que no sucede en caso de su revocación. De ahí que de la interpretación conforme de dichos preceptos y por analogía, deriva que también debe llevarse a cabo para el proceso de su revocación, pues sería una restricción injustificada del ámbito de protección de ese derecho constitucional de limitarlo solo a la decisión de echar a andar una obra pública pero no para su terminación anticipada. Cuando es evidente que con independencia de su caracterización administrativa, otorgamiento de permiso o revocación, lo relevante es que ambas son determinaciones susceptibles de incidir directamente en los derechos e intereses del pueblo o comunidad indígena. Si bien es cierto que la revocación de un permiso exige una motivación distinta a la de su otorgamiento, pues, por regla general, sus causales están regladas y no incluyen un margen de discrecionalidad de la autoridad administrativa, también lo es que el propósito de la consulta no es que el pueblo o comunidad indígena coadyuve en ese procedimiento, sino que se le consulte sobre sus implicaciones y con ello hacer visible para la autoridad sus consecuencias y, en su caso, tome las medidas correspondientes, con independencia de cumplir su responsabilidad técnica de verificar la actualización de las causales respectivas. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de 14. Registro Digital, 202-9783. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Se actualiza contra la opinión técnica de riesgo en materia de protección civil, cuando impone a una persona tercera extraña por equiparación la obligación de adoptar una medida de mitigación, sin otorgarle el derecho de audiencia previa, legislación de la Ciudad de México. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra la opinión técnica de indicadores de riesgo en materia de protección civil emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a solicitud de la persona tercera interesada, en la que se sugirió implementar medidas de mitigación y se vinculó a la alcaldía respectiva para que diera seguimiento.
Se sobreseyó en el juicio al estimarse que la persona quejosa debió agotar previamente el juicio contencioso administrativo local, porque no se actualizaba ninguna excepción al principio de definitividad. En revisión, esta última argumentó que se violó su derecho de audiencia previa, porque no se le emplazó al procedimiento administrativo del que derivó la referida opinión técnica. Y que es una persona extraña por equiparación frente al acto impugnado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una excepción al principio de definitividad en amparo indirecto contra la opinión técnica de riesgo en materia de protección civil. Cuando impone a una persona tercera extraña por equiparación la obligación de adoptar una medida de mitigación sin otorgarle el derecho de audiencia previa. Justificación. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México establece la implementación del Sistema Nacional de Protección Civil para efectuar acciones coordinadas en esa materia, cuyo objetivo es proteger a las personas y, en general, a la sociedad, frente a la eventualidad de los riesgos y peligros que representen los agentes perturbadores y la vulnerabilidad provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población, los mecanismos de coordinación entre el gobierno local y las alcaldías, y los derechos y obligaciones de los particulares para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y funcionamiento de los servicios vitales y los sistemas estratégicos para reducir el riesgo de desastres. Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de dicha entidad federativa y a las unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías emitir opiniones o dictámenes técnicos de riesgo, y si imponen una obligación o carga a una persona, debe interpretarse conforme al derecho de audiencia previa contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se configuran elementos propios de un procedimiento administrativo, a pesar de que dicha ley faculte a la autoridad a detectar riesgos unilateralmente y a emitir las medidas respectivas. Ello no implica que en cualquier solicitud de inspección de riesgo deba darse intervención a los posibles involucrados, porque en esos supuestos lo trascendente es preservar las facultades para que la autoridad intervenga y detecte peligros latentes, lo cual es distinto cuando esa actuación individualiza sanciones, obligaciones o derechos a terceros, pues entonces la naturaleza constitucional del acto se transforma y se requiere un procedimiento para tal efecto, de ahí que la quejosa no estaba obligada a agotar el principio de definitividad, al acudir al juicio como tercera extraña por equiparación. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 14. Registro Digital, 202-9790. Tipo, aislada. Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. La existencia de la relación laboral de una persona trabajadora con licencia por cuidados médicos para padres y madres de hijos diagnosticados con cáncer se puede acreditar ante dicho organismo con el contrato individual de trabajo y los comprobantes de pago. Hechos. Derivado de la verificación a la persona moral quejosa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, emitió un oficio mediante el cual dio de baja del régimen obligatorio a una de sus trabajadoras con licencia por cuidados médicos de su hijo diagnosticado con cáncer, al estimar que la quejosa no acreditó la existencia de la relación laboral, toda vez que no exhibió la documentación con la que comprobara que la persona trabajadora realizaba las actividades inherentes a su cargo, que contaba con los conocimientos, habilidades y aptitudes para que desarrollara las actividades para las que fue contratada, ni exhibió las declaraciones mensuales de impuestos sobre nóminas o su equivalente, entre otros documentos, pues solo exhibió el contrato individual de trabajo y los recibos de pago. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los contratos individuales de trabajo y los comprobantes de pago son suficientes para acreditar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la existencia de la relación laboral de una persona trabajadora con licencia por cuidados médicos para padres y madres de hijos diagnosticados con cáncer. Justificación. Lo anterior es así, porque el contrato individual de trabajo es aquel mediante el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado a cambio del pago de un salario. De lo que se infiere que dicho contrato y los comprobantes de pago son documentos que acreditan la existencia de la relación laboral, por ende, le brindan la posibilidad de obtener la licencia por cuidados médicos para padres y madres de hijos diagnosticados con cáncer, pues entre los
Requisitos para obtenerla: se encuentra que esté vigente en sus derechos derivados de una relación laboral. Ahora bien, la importancia de que la persona trabajadora disfrute la licencia por cuidados médicos radica en que pueda acompañar al menor de edad durante su tratamiento contra el cáncer, y este sistema de apoyo otorga la posibilidad a los niños, niñas y adolescentes de mejorar sus condiciones de vida, al tener la asistencia y cuidado de sus padres. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de 14. Registro Digital, 202-9791. Tipo, aislada. Interés jurídico en el juicio contencioso administrativo. Lo tiene el copropietario para impugnar la autorización a una persona moral para que una parte del inmueble opere como recinto fiscalizado. Si no se solicitó su consentimiento para celebrar el contrato de arrendamiento correspondiente, aun cuando haya convenido la subdivisión. Si no se ha obtenido el permiso de las autoridades correspondientes y elevado a escritura pública. Hechos: el quejoso adquirió en copropiedad un inmueble y, posteriormente, celebró un convenio con su copropietaria para disolver dicho régimen y subdividir el predio. En virtud de lo anterior, esta última celebró un contrato de arrendamiento con una persona moral a quien le otorgó el uso y goce de la mitad del inmueble, la cual solicitó habilitación para introducir mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y para su administración, concediéndose la autorización correspondiente. Inconforme, aquel promovió juicio contencioso administrativo, argumentando que no otorgó su consentimiento para que se celebrara el contrato de arrendamiento. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, sobreseyó en el juicio, al estimar que aquel carecía de interés jurídico, al estar dirigido dicho acto a otra persona. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para la subdivisión de un bien inmueble adquirido en copropiedad no basta la voluntad de las partes, sino que además se requiere el permiso de las autoridades administrativas correspondientes, oficio de subdivisión, fraccionamiento o lotificación, y que se haya elevado a escritura pública. Por lo que si la subdivisión es ineficaz y no se solicitó el consentimiento del copropietario para la celebración del contrato de arrendamiento con la persona moral que obtuvo la autorización referida, éste tiene interés jurídico para impugnarla en el juicio contencioso administrativo. Justificación. Lo anterior, porque si bien es cierto que procede la acción divisoria por la voluntad de las partes debido a que nadie está obligado a permanecer en la indivisión, también se debe demostrar que el predio cuenta con las autorizaciones de la autoridad administrativa para que la disolución de la copropiedad sea eficaz y, además, que se elevó a escritura pública, en virtud de que la subdivisión tiene relación con los servicios públicos y el pago de contribuciones. No obsta, para concluir lo anterior, que los terceros interesados hayan promovido un juicio ante el juez local, en el que se resolvió que procedía la división del inmueble conforme a lo pactado en el convenio, pues éste se presentó con posterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento. En consecuencia, el quejoso tiene interés jurídico para promover juicio contencioso administrativo en contra de la autorización para que el inmueble de su copropiedad opere como recinto fiscalizado. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de 14. Registro Digital, 202-9792. Tipo, aislada. Juicio Contencioso Administrativo Federal. Procede contra los resultados de la convocatoria 2021 para ingreso, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, emitidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Hechos. En el juicio contencioso administrativo, los quejosos demandaron la nulidad parcial de los resultados de la convocatoria 2021 para ingreso, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, emitidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, actualmente Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, desechó la demanda por improcedente, al estimar que no se impugnó una resolución definitiva. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los resultados referidos son un acto administrativo que puso fin a una instancia, por lo que en su contra procede el juicio contencioso administrativo federal. Justificación. Ello es así, porque de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la administración pública es centralizada o paraestatal, y de los preceptos 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, abrogada, y 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se colige que los actos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se rigen por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, si los resultados de la convocatoria impugnada son un acto administrativo que puso fin a una instancia, entonces actualizan el supuesto de procedencia del juicio de nulidad previsto en la fracción 12 del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin que sea necesario interponer previamente el recurso de revisión establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al ser optativo. Como deriva de su texto al usarse el vocablo podrán, ni el recurso de reconsideración que prevé el artículo 43 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores abrogado, pues tiene menor jerarquía a una ley. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de 14. Registro Digital, 202-9796. Tipo, aislada. Patentes de segundo uso farmacéutico. No deben publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Hechos, una farmacéutica, titular de una patente sobre una sustancia activa, la cual estaba incluida en la Gaceta a que hace referencia el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Solicitó que se incluyera su patente respecto al uso o método con la misma sustancia activa para el tratamiento del cáncer. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se la negó, al considerar que no se deben publicar las patentes de segundo uso farmacéutico. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las patentes de segundo uso farmacéutico no deben publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Justificación. De la jurisprudencia 2A/J, 7/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, propiedad industrial. Las patentes de medicamentos alopáticos o sus reivindicaciones que no constituyan procesos de producción o de formulación de medicamentos y que en su composición farmacéutica incluyan un ingrediente, sustancia o principio activo, deben incluirse en la publicación a que se refiere el artículo 47 bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Deriva que únicamente pueden publicarse en dicha Gaceta sustancias activas o composiciones farmacéuticas, mas no usos o métodos. Dicho criterio tampoco autoriza la publicación de procesos de producción o de formulación de medicamentos como los segundos usos farmacéuticos, pues se ciñe a determinar que deben publicarse sustancias o composiciones farmacéuticas. Interpretación que es acorde con el derecho a la salud contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que deben evitarse afectaciones indirectas al derecho de acceso a medicamentos, pues la publicación de patentes sobre usos podría dar lugar a la perenización indebida de las patentes en perjuicio de la población. Porque de permitir que se incluyan los segundos usos farmacéuticos se obstaculizaría a las demás farmacéuticas comercializar productos con el mismo ingrediente activo cuando la sustancia activa haya caducado. Lo cual es acorde con el informe del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denominado sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental /HRC/11/12, quien señaló la problemática de patentar segundos usos farmacéuticos. En ese sentido, existe un deber de interpretación estricta en la reivindicación de las patentes farmacéuticas a fin de que no se incluyan cuestiones que desbordan material o temporalmente la patente y que se utilicen como un método que directa o indirectamente obstaculice el acceso a los medicamentos para las personas. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 de 14. Registro Digital, 202-9798. Tipo, aislada. Pensión por jubilación. La acción para demandar la nulidad de la resolución que la fija incorrectamente es imprescriptible. Legislación del Estado de Hidalgo. Hechos. Se desechó la demanda de nulidad del dictamen y aprobación de una pensión por jubilación otorgada en términos de la Ley de Préstamos, Compensaciones por Retiro y Jubilaciones del Estado de Hidalgo, al considerarse que se presentó extemporáneamente. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que la acción para demandar la nulidad de la resolución que fija incorrectamente la pensión por jubilación es imprescriptible. Justificación: al resolver la contradicción de tesis 48/2007 GSS, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2A/J 115/2007. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho a la jubilación es de tracto sucesivo, subsiste toda la vida de las personas trabajadoras y, considerado intrínsecamente, es imprescriptible, lo cual se estableció en el artículo 248 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, por lo que la resolución definitiva dictada por dicho instituto, en la cual se fija incorrectamente una pensión jubilatoria, puede impugnarse en cualquier tiempo en el juicio contencioso administrativo federal. Si bien la Ley de Préstamos, Compensaciones por Retiro y Jubilaciones del Estado de Hidalgo no prevé la imprescriptibilidad de dicha acción, lo cierto es que conforme a la naturaleza jurídica de la jubilación y su correlativa pensión, la relativa a exigir su fijación correcta no prescribe, porque es un acto de tracto sucesivo, el cual se produce día a día, por lo que el cómputo del plazo para demandar su nulidad inicia todos los días, de ahí que la demanda pueda presentarse en cualquier tiempo. Tercer Tribunal Colegiado del 29º Circuito. 10 de 14. Registro Digital, 202-9799. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. Puede generarla la deficiente prevención, vigilancia y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, a una entidad financiera. Hechos: una persona reclamó la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, por su deficiente supervisión a una institución de crédito, la cual se negó, por lo que promovió juicio contencioso administrativo federal en el que se reconoció la validez de la resolución impugnada, al aplicar la tesis aislada segunda, 18/2020, décima, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que la deficiente prevención, vigilancia y supervisión de la CNBV a una entidad financiera puede generar responsabilidad patrimonial del Estado. Justificación: la CNBV es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regulado por la Ley de Instituciones de Crédito, cuyas obligaciones consisten en prevenir, supervisar y vigilar a las entidades integrantes del sistema financiero, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar su sano y equilibrado desarrollo, en protección de los intereses del público. Si bien es cierto que dicho órgano tiene una amplia gama de medidas preventivas, entre ellas, suspender o limitar de manera parcial la celebración de las operaciones activas, multas, sanciones y la intervención gerencial. También lo es que dichas actuaciones debe realizarlas diligentemente y de manera oportuna a fin de no poner en riesgo el patrimonio de las personas. Su discrecionalidad no debe entenderse como una potestad ilimitada o absoluta que le permita actos u omisiones caprichosas que se traduzcan en arbitrariedad, pues la actividad administrativa no puede quedar fuera o por encima del orden jurídico. La CNBV está obligada a no exponer a los ahorradores a riesgos o peligros innecesarios o previsibles que afecten su patrimonio y, por tanto, no cuenta con discrecionalidad sobre la decisión de materializar las determinaciones para evitarles riesgos innecesarios, pues tienen confianza legítima en la debida operación del sistema financiero. De ahí que no realizar de forma diligente su labor de prevención, vigilancia y supervisión, puede constituir actividad administrativa irregular capaz de afectar el derecho a la propiedad de las personas ahorradoras. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de 14. Registro Digital, 202-9770. Tipo, jurisprudencia. Acta final de visita domiciliaria. La levantaba porque el contribuyente corrigió su situación fiscal constituye una resolución favorable al particular para efectos de su impugnación mediante el juicio de lesividad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el acta final de visita domiciliaria levantada porque el contribuyente corrigió su situación fiscal es una resolución favorable al particular para la procedencia del juicio de lesividad. Mientras que uno señaló que no lo es,
Porque la autoridad tiene un plazo posterior a su emisión para definir la situación fiscal del contribuyente, con la posibilidad de reponer el procedimiento. El otro determinó que sí lo es, porque en ese acto se determinó la situación fiscal del contribuyente. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el acta final de visita domiciliaria levantada porque el contribuyente corrigió su situación fiscal constituye una resolución favorable al particular impugnable mediante el juicio de lesividad. Justificación. La interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las actas de visita domiciliaria revela que, por regla general, constituyen actos administrativos de trámite o instrumentales porque no ponen fin al procedimiento administrativo de fiscalización, por lo que no son impugnables a través del juicio de nulidad. Sin embargo, existen excepciones en las que sí pueden impugnarse, a través del juicio de lesividad, en términos del artículo 3, último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando constituyen una resolución administrativa de carácter individual favorable que determine la situación fiscal del contribuyente, esto es, cuando se crea una situación jurídica y genera derechos a su favor, y se le coloca en una situación de ventaja frente al interés público. Un ejemplo es la decisión del visitador de dar por terminada una visita domiciliaria al no advertir alguna irregularidad que debiera hacer constar. El artículo 16 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente señala que cuando éste corrija su situación fiscal se dará por concluida la visita si a juicio de las autoridades y conforme a la investigación realizada se advierte que corrigió en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de comprobación y por el periodo objeto de revisión. La corrección fiscal se hará constar mediante oficio que se hará del conocimiento del contribuyente, así como la conclusión de la visita domiciliaria. Los efectos de la decisión del visitador es que no se concluya con la existencia de posibles irregularidades u omisiones que pudieran dar lugar a determinar un crédito fiscal, al tiempo que perjudica al fisco federal, ya que no podrá revisar ese ejercicio a menos que sea por hechos distintos. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 12 de 14. Registro Digital, 202-9771. Tipo, jurisprudencia. Actualización de las diferencias por incrementos a las pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Forma de calcularla en términos del artículo 6, fracción 2, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la mecánica para fijar el factor de actualización previsto en el artículo referido. Para determinar el monto de las diferencias actualizadas por incrementos anuales a pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. En términos del artículo 57 de la ley relativa, vigente hasta el 4 de enero de 1993. Mientras que uno estableció que el cálculo debía hacerse de manera global por todo el tiempo comprendido a partir de la fecha en que se generaron los incrementos y hasta que se paguen. El otro consideró que dicho cálculo debía realizarse año por año. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el cálculo de la actualización de las diferencias por incrementos a las pensiones otorgadas por el ISSSTE debe hacerse mes por mes, desde la fecha en que se generaron los incrementos omitidos y hasta que se paguen. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J 135/2019, décima, estableció que las diferencias de los incrementos a las pensiones omitidas por el ISSSTE deben entregarse con un valor análogo al que tenían en el momento en que aquel debió cumplir con esa obligación, es decir, actualizadas. Para lo cual debe aplicarse el factor previsto en el artículo 6, fracción 2, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual se obtiene de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo, entre el que corresponda al mes más antiguo de dicho periodo. La expresión periodo debe entenderse como el lapso comprendido desde la fecha en que se generaron los incrementos de la cuota diaria de pensión a cuyas diferencias tiene derecho el pensionado, hasta que se paguen, el cual inicia cada mes que debió pagarse la pensión con incremento y no se hizo. Si los incrementos debieron pagarse mes a mes, que es cuando generalmente el pensionado recibe su pensión,
Cada una de las diferencias generadas con motivo de la omisión de incrementarla desde el momento en que tiene derecho el pensionado, deben cubrirse al valor que corresponda en la época de pago. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 14. Registro digital, 202-9785. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del amparo indirecto cuando se reclama una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México emitida en cumplimiento a lo ordenado en el procedimiento de ejecución de un fallo protector. Se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción 9, de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar un recurso de queja interpuesto contra el desechamiento de una demanda de amparo indirecto promovido contra el acuerdo del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual se impuso una multa a la autoridad demandada, en acatamiento a un proveído del juez de distrito emitido en el procedimiento de ejecución de un fallo protector. Mientras que uno consideró actualizada de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 9, de la Ley de Amparo, el otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que se actualiza de forma manifiesta e indudable la referida causal de improcedencia cuando se reclama la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México emitida en cumplimiento a lo ordenado en el procedimiento de ejecución de un fallo protector. Justificación. Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la intelección principialista y teleológica de la citada causa de improcedencia. Esta se actualiza cuando el acto reclamado se dicta en cumplimiento de una resolución emitida en el amparo, que no concede libertad de jurisdicción a la autoridad obligada y no se hacen valer cuestiones ajenas al cumplimiento del fallo protector. Por ello, si durante el cumplimiento de una sentencia de amparo el juez de distrito ordena al tribunal administrativo imponer una multa a la autoridad demandada en el juicio ordinario y se promueve amparo en su contra, sin aducir cuestiones ajenas al cumplimiento, debe desecharse la demanda porque es manifiesta e indudable la causal referida. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 14 de 14. Registro digital, 202-9786. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del amparo indirecto. Se actualiza de forma manifiesta e indudable cuando se reclama el citatorio para declarar en un procedimiento de investigación de prácticas monopólicas. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra el citatorio emitido por la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica en un procedimiento de investigación de prácticas monopólicas absolutas, para que personas físicas comparecieran a declarar respecto de la información que poseyeran en relación con el mercado investigado. Mientras que uno consideró que no se actualizaba el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque una vez vertida la declaración, lo ahí manifestado podría tener efectos de difícil o imposible reparación. Al argumentar la persona quejosa violación a su derecho a la no incriminación coactiva o forzada, reconocido por el artículo 20, apartado B, fracción 2, de la Constitución Federal, lo que constituía el fondo de la litis planteada y no correspondía dirimir en el auto inicial de la demanda, el otro concluyó que sí se actualizaba dicho motivo de improcedencia, porque la citación a declarar es un acto intraprocesal, en todo caso, la afectación que cause puede reclamarse con la resolución final. Criterio jurídico. El Pleno Regional especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones determina que se actualiza de forma manifiesta e indudable la improcedencia del amparo indirecto cuando se reclama el citatorio para declarar en un procedimiento de investigación de prácticas monopólicas. Justificación, en términos de los artículos 28, 20º párrafo, fracción 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción 9, de la Ley de Amparo. Tratándose de resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, solo podrá impugnarse la que le ponga fin.
Cuando se reclama en amparo indirecto el referido citatorio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con los mencionados preceptos 28 y 107, en tanto que citar a declarar a una persona solo tiene como objetivo lograr que proporcione la información que posee respecto del mercado investigado y, una vez que concluya el procedimiento administrativo, podrá impugnar la resolución final respectiva, si le causa perjuicio. En términos de la citada disposición constitucional, tratándose de la Comisión Federal de Competencia Económica, en la categoría de actos intraprocesales quedan incluidos todos los dictados en un procedimiento, sea que se siga o no en forma de juicio, pues la intención del constituyente fue que en los casos en que dicho órgano resuelva un asunto mediante una secuencia de actos desarrollados progresivamente, el medio de defensa respectivo, juicio de amparo indirecto, proceda únicamente contra la resolución definitiva, por lo que ninguno de los actos dictados previamente son controvertibles. Pleno Regional especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.